Vamos a retomar el foro, invitando al señor Boris Mercado, quien nos va a hacer uso de la palabra con una exposición que se ha denominado Las empresas privadas y los balances sociales. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes a todos. La temática que me toca comentarles ahora está relacionada con lo que son los balances sociales y los balances sociales que son realizados por las empresas privadas. Ya se ha comentado mucho en relación a lo que es la temática de responsabilidad social, definiciones, ejemplos de actividades que se realizan, qué es lo que deberíamos entender por RSE. Así que yo voy a hacer un resumen muy general, porque evidentemente hablar en 15 minutos todo lo que puede ser relacionado con lo que es responsabilidad social o memorias o balances de responsabilidad social, podríamos estar toda la tarde. Quiero remitirme un poco a cómo ha ido evolucionando, principalmente en el país, los temas de los balances de responsabilidad social. Si se logra ver en la gráfica, lamentablemente hay mucha luz en el ambiente y he visto que las presentaciones no necesariamente se ven de manera nítida. Si nos remitimos hacia las décadas 70 y 80, por lo menos a nivel nacional, se empezó a difundir y empezó un proceso de concientización de lo que es el aspecto de responsabilidad social empresarial. Que yendo hacia la década de los 90, y yo diría al inicio del 2000, se ve a nivel nacional ya la adhesión de empresas hacia los principios de responsabilidad social empresarial y también la implementación de iniciativas de RSE. Evidentemente, todas las empresas que de una o de otra manera se adhieren a los principios de responsabilidad social, lo hacen a través de una decisión voluntaria, ¿sí? Y cuando entramos ya a partir de esta última década, la actual, 2010 para adelante, viene un componente que también es un componente regulatorio y que hoy día está en el país, en algunos sectores, y que por lo menos mi percepción es que no vamos a tardar mucho en que esto empiece a suceder en otros sectores también. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente y es una tendencia que está empezando a difundirse a nivel nacional. Es la realidad y ese es el escenario en el cual estamos, y las empresas a lo largo de sus operaciones y de su historia, como se muestra en la gráfica, han ido realizando actividades de responsabilidad social, ¿sí? A través de elementos de inversión social, a través de filantropía, a través de voluntariado, pero realizan actividades de responsabilidad social. Y estas actividades es probable que en un inicio sean realizadas de una manera intuitiva, no necesariamente estructurada, no necesariamente integrada, no necesariamente con una óptica estratégica, pero sí se realizan. Ya con los ejemplos de las empresas que a partir de la década de los 90, por la memoria si no me falla, es importante el momento en el cual una empresa ha decidido hacer una memoria de responsabilidad social.
¿Y por qué es importante? Porque creo que marca un hito dentro de las organizaciones. Por la experiencia como asesor, uno de los primeros impactos que se ha podido ver al haber finalizado la memoria de responsabilidad social, primero es el darse cuenta de que tenían muchísima más información o muchísimas más actividades de las que ellos mismos imaginaban en temas de responsabilidad social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la estructura mental del hombre de negocios, la responsabilidad social en un inicio está muy asociado a filantropía y voluntariado. Pero cuando se incorporan los conceptos de lo que es el alcance y de lo que implica la responsabilidad social, el accionista dice, bueno, pero entonces todo lo que hago internamente puedo reportar como responsabilidad social. Y cuando dicen lo que hago internamente, es principalmente con uno de los grupos de interés más importantes que debe tener toda empresa, y que son los colaboradores, porque sin los colaboradores no habría trabajo, operación para cada una de las empresas. Entonces, a raíz de haber hecho el ejercicio de hacer una memoria de responsabilidad social, surgen ciertos cuestionamientos, normalmente. Oye, ¿y con quiénes me estoy relacionando? ¿En qué áreas estoy trabajando? ¿A qué áreas debería dar foco? ¿Cómo puedo medir el desempeño de las actividades de RSE? ¿Es esta la mejor forma de reportar o debería tener otra forma de reportar? ¿Cómo priorizo las actividades de RSE? Entonces, ha sido curiosa, por lo menos en mi experiencia como asesor, empezar el proceso de RSE a partir del momento en el cual el ejecutivo o el accionista toma la decisión de elaborar un balance social. Y les estoy hablando de empresas que empezaron con esto ya aproximadamente hace 20 años, ¿sí? Donde, obviamente, incluso a nivel nacional, los conceptos de RSE hace 20 años no estaban tan ampliamente difundidos como los tenemos ahora, ¿sí? Entonces, en esa secuencia, el proceso de haber elaborado una memoria de responsabilidad social, y vamos a tomar como un parámetro de referencia, porque existe una muy buena cantidad de empresas a nivel local que han utilizado buenas prácticas, por lo menos yo las denomino así, buenas prácticas a nivel internacional, como por ejemplo los principios del Pacto Global, lo que es la GRI, lo que es el Instituto Ethos, y otras organizaciones a nivel internacional que creo que generan un valor gigantesco al poner a disposición de lo que son los mercados globales en su conjunto, estas guías. Porque sin estas guías el camino sería aún más oscuro de lo que ya es. ¿Sí? Porque el entendimiento de responsabilidad social, como hemos podido ver, existen muchísimas definiciones. Entonces, estas buenas prácticas, estas guías, sin duda acortan el camino de las empresas que están incursionando en la responsabilidad social empresarial. Y solo tomando como un ejemplo, la responsabilidad social, bajo muchas bibliografías y bajo muchas guías, se fundamenta sobre los tres pilares que hemos escuchado en el transcurso de la tarde: el económico, el social y el ambiental. Lo que ha llegado a suceder en las empresas en las cuales han empezado a reportar sus balances es ver la necesidad, porque cuando reportaron, ¿sí?, y vieron que han invertido, por dar alguna cifra, $1 millón en aspectos de responsabilidad social, y lo hicieron en 1 millón de cosas diferentes, ¿cuál es el impacto que están generando? Muy bajo. Se diluye, o se diluyó porque ya lo hicieron. Entonces, es ahí cuando se percibe que tanto el accionista como los ejecutivos se involucran en la temática de responsabilidad social y empiezan a ser conscientes de, oye, tengo que trabajar de una manera más integrada, tengo que trabajar de una manera más estratégica, tengo que trabajar de una manera que permita que esto sea sostenible en el tiempo. Y para que sea sostenible en el tiempo, como lo han mencionado quienes han estado precedentemente aquí,
necesito generar valor para la empresa. O sea, la actividad de responsabilidad social no puede ser una actividad totalmente aislada en relación a lo que son mis objetivos de negocio y a lo que es mi giro de negocio. Si yo logro integrar ambos elementos, seguramente esa actividad va a ser sostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la necesidad de tener una estrategia de responsabilidad social es la piedra fundamental, porque a partir de ahí voy a definir una serie de tareas, actividades, grupos de interés, áreas de actuación, etcétera, 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 para poder ejecutar y para posteriormente poder llegar y decir, nosotros hicimos esto, priorizamos este grupo de interés y hemos obtenido estos resultados. Y todo eso en su conjunto además ha generado valor para la empresa. Pero si no tengo estrategia, corro el riesgo de diluirme, de atacar de una manera desintegrada áreas de actuación y grupos de interés y no generar valor. Como se puede ver, este es un ejemplo esquemático, ¿sí?, de una secuencia de pasos que pueden ser seguidos por una empresa para poder implementar la responsabilidad social dentro de la organización. Y me adhiero a quien estuvo antes que yo en la palestra. La responsabilidad social no se hace, uno es socialmente responsable. ¿Sí? Entonces, partiendo de lo que es una estrategia de negocio, si la organización tiene la capacidad de traducir una estrategia de responsabilidad social empresarial, alinear esa estrategia de negocio, ya ha dado un paso gigantesco. Porque a partir de esa estrategia de responsabilidad social, se va a tener la posibilidad de poder ser muchísimo más preciso en la definición de cuáles son los grupos de interés con los cuales quiero interactuar. Si soy una empresa minera y trabajo en el norte de Potosí, creo que difícilmente voy a priorizar un grupo de interés que tengo en Paño. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacer. Pero si quiero generar un impacto positivo para la organización, que no sea simplemente, como se comentó algunas frases, marketing, imagen, no, sino quiero insertar dentro de la cultura de la empresa, seguramente voy a priorizar grupos de interés que están sobre mis áreas de influencia directa. Entonces, teniendo los grupos de interés, definiendo cuáles van a ser las líneas de acción o las áreas de actuación, salud, educación, medio ambiente, etc. Y posteriormente, en base a toda esa estructura y esa definición, se elabora un plan de trabajo, donde dentro del plan de trabajo podré hacer actividades de inversión social, filantropía, voluntariado, porque son herramientas que voy a utilizar. Y hacerlo de una manera estructurada, donde yo pueda definir metas, indicadores, que el día de mañana cuando yo ejecute pueda monitorear esos proyectos, que pueda cuantificar esos proyectos de una manera metodológicamente estructurada, sea con indicadores cuantitativos o cualitativos. Entonces voy a poder medir esos resultados y voy a poder saber en qué medida estoy generando un valor agregado para la organización. Entonces, es interesante ver qué es lo que sucedió, por lo menos en una buena parte de las empresas que iniciaron con esta actividad de responsabilidad social hace varios años atrás. Hicieron el camino totalmente inverso. Habiendo sacado la memoria de responsabilidad social, se dieron cuenta que necesitaban tener un plan de trabajo y que ese plan de trabajo debería haber surgido de haber priorizado áreas de actuación y grupos de interés y consecuentemente necesitan una estrategia. Y muchas de las empresas, como les digo, locales, que empezaron hace más de 15 años atrás, siguieron el camino totalmente inverso. Pero lo hicieron. Y creo que ese es el valor. Y hoy día ya tienen la estrategia, ya tienen áreas de actuación, ya tienen grupos de interés formalmente establecidos, definidos, y aplican un modelo similar al que ustedes también. ¿Alguien hoy día obliga a que tenga que asignar una determinada cantidad de recursos, o que tengo que atacar ciertas líneas de actuación, o que tengo que trabajar con ciertos grupos de interés? Todavía existe un marco en el cual la empresa va a definir.
Si yo defino trabajar con 1, 2 o 3 grupos de interés, lo defino yo. Si he definido trabajar en 1 o 2, 3 áreas de actuación, lo defino yo. Entonces, creo que bajo ese parámetro no se necesita ser una empresa grande para hacer responsabilidad social empresarial. De que, como decían anteriormente, es un desafío, porque hay que ser creativo para saber cómo voy a implementar, sí. ¿Por qué? Porque tengo que alinearme a la capacidad y a los recursos que tengo. Pero dentro de esa capacidad y esos recursos, seguramente van a poder hacer responsabilidad social empresarial. Y seguramente van a poder reportar. Y seguramente van a poder generar impactos. Entonces, es interesante ver cómo ha madurado el mercado, porque creo que está en un proceso que aún está evolucionando. El tener la posibilidad de sacar una memoria de responsabilidad social es un proceso estructurado, es un proceso en el cual las empresas no necesariamente requieren una estructura enorme para poder operar con responsabilidad social empresarial. De que requieren personas que conozcan y que se dediquen a esto, efectivamente, seguro que sí. Por eso, normalmente, para elaborar un balance social, obviamente, como vimos en el slide anterior, ¿sí?, va a ser un poco el reflejar, porque al final el balance social no es nada más que un documento formal de comunicación de las actividades de RCE con mis grupos de interés. Es como yo oficialmente como empresa estoy comunicando mi gestión de RCE. Nadie me va a decir si lo que hice era correcto o incorrecto. Es lo que hice. Es lo que me comprometí a hacer. Entonces, bajo ese parámetro, evidentemente para armar ese documento, que es la memoria o el balance de responsabilidad social, se requiere tener cierta estructura dentro de la empresa, una organización, herramientas, una metodología, y que la gente también entienda lo que es. ¿Por qué? Porque normalmente, independientemente de la industria en la que opera la empresa, hay ciertas áreas que están directamente involucradas en este proceso. Áreas de recursos humanos, porque evidentemente se atiende a todo lo que son los colaboradores. Áreas de finanzas, porque ahí están los recursos que se han asignado. Áreas comerciales o áreas de producción, porque son los responsables de los productos. Los accionistas, el directorio, porque hace a lo que es el gobierno corporativo de la empresa. Y ahí están todos los temas de ética, de códigos de conducta, buenas prácticas laborales. Entonces existen muchas áreas dentro de la organización que interactúan de manera directa con lo que es el concepto de RC. Entonces es importante que el concepto de RC esté ampliamente difundido y entre en la cultura empresarial. Porque de esa manera también esto va a ser sostenible en el tiempo. Y voy a poder hacer uso de todos esos recursos que tengo dentro de la organización y que ya están dentro de la organización para poder generar indicadores, para poder preparar la información para reportar los indicadores, hacer un análisis general de lo que es la capacidad de generación de información de las empresas, levantar la información, generar guías metodológicas para recolección de información. ¿Por qué? Porque la información juega un papel crítico en lo que es el balance social. Y tener un balance social, que lo voy a comunicar, tiene un peso muy grande, sobre todo con un sentido de transparencia, y la transparencia es uno también de los pilares importantes que están dentro de lo que es el concepto de RC, que ese documento puede ser validado por un tercero. El hecho de que ustedes encuentren un balance y que tenga un tercero que ha validado ese documento, a ustedes les da un sentido de confianza muchísimo más grande sobre la información que existe ahí reportada, versus un balance que se ha presentado y que no haya sido validado por un tercero. Entonces ese sentido de transparencia también es importante. ¿Por qué? Porque por detrás de ese proceso de validación, que en la gráfica pongo como la última de las actividades, viene toda una metodología de validación de información no financiera, y que existen normas a nivel mundial, y que puede haber un tercero y que puede emitir un informe dando una opinión en relación a la información que está inmersa en ese documento.
Y para eso hay que seguir procedimientos de validación, de verificación, de obtención de evidencia y una serie de aspectos que hacen al proceso de poder tener un informe independiente. Entonces, ese proceso es un proceso estructurado, es un proceso que está alineado a normas y estándares internacionales de validación de información no financiera y que le dan un peso específico importante. Ya un poco terminando mi participación, creo que es importante también mencionar cuáles son los factores críticos de éxito, los factores claves que tienen que ser considerados en la empresa al momento de tomar la decisión de emitir un balance social. Fundamentalmente, el aspecto relacionado con lo que es los procesos que yo tengo dentro de la organización. Los procesos internos que tengo seguramente van a tener que ser adaptados a partir del momento en el cual me introduzco los conceptos de responsabilidad social. Yo necesito que hoy día mi organización, además de operar en función a mi giro de negocio, también incorpore conceptos de RSE. Y si voy a modificar los procesos, seguramente también voy a tener que reasignar ciertas funciones dentro de mi estructura. Entonces, voy a tener impacto sobre la estructura. Y si he cambiado los procesos y la estructura, seguramente también voy a tener que cambiar los sistemas informáticos. O voy a tener que complementar los sistemas informáticos. Porque a través de esos tres grandes eslabones, voy a tener la posibilidad de generar información. Generar información que la necesito para reportar en un balance social. Si hoy día cualquiera de ustedes en su empresa solicita un reporte de ventas, solicita un reporte de pagos, solicita un reporte de evolución de facturación, yo les aseguro que en muchos casos, en menos de 30 minutos, tienen toda esa información. Y muchos de ustedes, apretando un botón, tienen esa información. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la cantidad de horas de capacitación que se ha realizado para temas relacionados con cumplimiento de los derechos humanos, abierto por género, edad, ubicación geográfica, origen, años de antigüedad, tipo de empleo que es, si es a tiempo completo, si es part-time, si es subcontratado, si es freelance? Probablemente algunas de las empresas hoy día ya tienen esa información y la van a apretar con un botón. Ojalá, Yo creo que la mayoría no la tiene. ¿Por qué? Porque los sistemas informáticos no están pensados para eso. Entonces hay que construir información. Un factor, un indicador típico que normalmente las empresas no pueden reportar dentro de un balance social está relacionado con lo que es energía, pilar medio ambiente, guía GRI. Porque tienen, la cooperativa de Tarija es la que me provee la energía eléctrica para mis letreros de publicidad. Okay. ¿Y cuánto has consumido por letreros de aire, letreros terrestres? Ni idea. ¿Y cuánto de esa luz es para las oficinas y cuánto de eso es para publicidad? Ni idea. A mí me meten una factura mensual y no tengo ninguna desagregación. Entonces pierden la capacidad de poder. Si es que han hecho un proyecto, ¿sí?, de ahorro de energía, iniciativa de responsabilidad social, comunicación interna, si vas a salir de la oficina, apaga la luz, si vas a dejar tu computadora y vas a ir a una reunión, por favor, ponla en stand-by, haces toda una campaña, esfuerzo, tiempo, y después, a ver, ¿cuánto has ahorrado? No lo pueden medir. ¿Por qué? Porque el proveedor no te da la información desagregada. Entonces, el hecho de tener información es fundamental para poder no solamente reportar en el balance social, sino para ver la eficiencia y la efectividad de las actividades de RSE que te has puesto como meta realizar. Y si no eres capaz de demostrar eso, ¿cómo vamos a ser capaces de demostrar al accionista o al ejecutivo de que esto genera valor? Es más difícil. Entonces,
creo importante, y como mensaje final, es que al tener los procesos, las estructuras y los sistemas que me permiten generar información adaptados a lo que es RSE, evidentemente obliga a la empresa o genera la necesidad de tener un proceso de adecuación de lo que es el concepto de RSE, internalizarlo dentro de la organización y finalmente incorporarlo al ADN de la empresa. Llámese que sea parte integrante de lo que es la cultura y se traduce en lo que es la cultura empresarial. Era eso todo lo que tenía para comentarles. Espero haber cumplido con el tiempo, ¿sí? Y no sé si es que hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias.